Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué sentido tendría que hiciéramos todo esto si Dios no estuviera en nuestro medio? Ningún sentido. No tendría sentido ninguno. Por eso es tan importante que nosotros pidamos la presencia del Espíritu Santo y que habite en nuestras vidas. Sin embargo, el Espíritu Santo puede estar acá, en el templo. Pero si nosotros no lo tenemos en nuestro corazón, ¿qué sentido tiene? Tal vez está bueno para compartir entre hermanos, pero todos nosotros lo necesitamos en nosotros. Amén. Así que vamos a entonar el himno Nace en mí. Y en este momento en especial, es el momento donde todos nosotros vamos a entregar nuestras vidas a Dios. Nuestras preocupaciones, todas nuestras cargas que podamos tener de la semana, cosas que nos pasaron que no nos gustan y tal vez por falta de tiempo o por falta de relación con Él no le hemos entregado a Dios. Este es el momento. Y mientras cantamos, es momento para pasar al frente y decir: Señor, aquí estamos. Te pido por favor que nazcas en mí, y no importa lo que pueda pasar o lo que esté pasando en mi vida, no importa la situación económica, la situación financiera o mi situación espiritual, si tal vez está un poco decaída. Este es el momento donde tú puedes, a partir de la decisión que yo tomé, nacer en mi corazón. Así que vamos a cantar, vamos a comenzar a pasar todas las personas, vamos a ponernos de pie, y los que quieran tener algo para entregarle a Dios pueden pasar al frente. Nace en mí, dame salvación. Dios, yo te pido en oración. Nace en mí, dame salvación. Nace en mí. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Dios Padre glorioso, santo,
santo es tu divino nombre. Y agradecidos estamos contigo por todo lo que has hecho por nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos haces vivir en este tiempo maravilloso, en la cual aún gozamos de libertad para adorarte y servirte. Ayúdanos a redimir bien el tiempo. Sobre todo, bajo la dirección tuya podamos emprender la debida preparación de todo nuestro ser para enfrentar las cosas que están por venir. Sabemos, Señor, que son difíciles, pero contigo somos más que victoriosos. Yo sé, Señor, que mucha gente se ha acercado aquí ante ti y que de antemano tú ya conoces las necesidades de cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de maravillas y de respuestas. Pedimos y rogamos, Señor, que les concedas abundante bendición. Que sobre todo nos ayudes para que al aumentar nuestra fe y nuestra confianza en ti, el amor tuyo crezca en nuestros corazones. Enséñanos a amar y a perdonar como tú lo haces. Y que sobre todo, Señor, seamos dignos representantes tuyos donde quiera que tú nos lleves. Bendice abundantemente pues a cada familia aquí representada, a la iglesia, a sus dirigentes, Señor, llénalos de sabiduría para implementar todo tu evangelio, Señor, y pueda llegar al conocimiento de muchas almas para que vengan y se postren a tus pies y te reconozcan. Dale salvación, te encargamos mucho al resto de nuestras familias y permite, Señor, que tengan la oportunidad de arrepentirse y acercarse a ti. Muchas, pero muchas gracias por todo. Queda con nosotros en este culto, Señor. Te lo ofrecemos en alabanza y gloria tuya. Gracias por todo. En Jesús, nuestro Señor, lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Bueno, es momento del especial. Todos los sábados tenemos un especial y gracias a nuestra hermanita Diana Salazar, que está aquí presente para la honra y gloria de Dios y para deleite nuestro. Muchas gracias, hermano, por la invitación. Gracias a la iglesia por tenerme a mí y a mi familia aquí con ustedes y por siempre ser tan amorosos, tan cariñosos con nosotros. Que nuestro Señor los siga bendiciendo y llene sus vidas de muchas y muchas bendiciones. Para la honra y gloria de Dios, Redentor del mundo. Colgado, su cuerpo ensangrentado, la tumba lo dejó. Su corazón herido por tal indiferencia detuvo su latir. Mi Redentor precioso, tu amor yo no comprendo, cuán grande es tu bondad. Morir por mis pecados, por mi culpa clavado en esa horrible cruz. Redentor del mundo, déjame besar tus manos laceradas. Quiero contemplarte en santa reverencia, lavarlas con mi llanto, decirte cuánto te amo. Camino
quiero darte los años que me quedan en santa adoración. Quisiera devolverte mi amor por amor darte. ¿Qué más yo puedo hacer? Te ruego nunca olvide los años de mi vida, el precio de tu amor. Dejaste pues tu gloria herido y destrozado por darme salvación. Redentor del mundo, déjame besar tus manos laceradas. Quiero contemplarte en santa reverencia, lavarlas con mi llanto, decirte cuánto te amo. Redentor del mundo, déjame besar tus manos laceradas. Quiero contemplarte en santa reverencia, lavarlas con mi llanto, decirte cuánto te amo. Amén. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Y gracias por la invitación. En las predicaciones pasadas, lo digo para las visitas y gente que no me ha escuchado, ¿verdad? Hemos visto mucho de eventos finales, nos hemos ubicado bien en el tiempo, sabemos bien en dónde estamos, en qué lugar, ¿verdad? Dentro de la ruta de este gran plan de Dios. Sabemos también, empezamos a hablar que estamos en una guerra realmente. Y esta guerra comenzó en el cielo, se traslada aquí a la tierra y aquí mismo en la tierra habrá de tener su terminación. La cuestión es que esta guerra es real, o sea, nosotros necesitamos ver y por eso empezamos a analizar la personalidad de la rebelión de Lucifer la última vez que yo les prediqué aquí. Todo comenzó en la mente de él, no en los ángeles, comenzó en él. Empezó a pensar, después se puso a razonar. Una vez que se empezó a razonar, se le empezaron a salir las palabras. Y una vez que empezó a contagiar a otros con las palabras, ¿verdad? Se trocó, como dice Elena de White, en una abierta rebelión. O sea, en una lucha, en una batalla. Así fue. Entonces yo les dije que en cualquier ámbito que usted vea, se vuelve a repetir otra vez la acción. Eso lo dice Elena de White. Donde usted vea que hay autoridad, siempre se va a presentar la rebelión. ¿Desde dónde tenemos que empezar a combatirla? Desde el pensamiento, llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Porque si no, vamos a seguir razonando. Al rato vamos a escuchar o vamos a hablar y vamos a contagiar a otros y nos vamos a hacer un grupo para ir a rebelarnos en contra de la autoridad. Sea en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, usted lo va a ver siempre. Siempre existe la autoridad. Todo el pecado se originó por una rebelión en contra de la autoridad de Dios. ¿Estamos así? Ahora bien, lo primero que yo tengo que ver es que realmente hay un enemigo que hay que vencer. ¿Ok?
En la lectura bíblica que tuvimos, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 en adelante, dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo. ¿Quién es el adversario? El diablo. Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, si tú te imaginas que el diablo está lejos, ¿dónde lo tienes? Anda alrededor de ti. Anda alrededor, dice, el cual hay que resistirle firmes en la fe. Note bien. ¿Cómo se le resiste al diablo? Firmes en la fe. Además, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a esta gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis pasado un poco de tiempo, note bien, un poco de tiempo que padezcamos, el mismo, este Dios, o sea, el mismo Jesús, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí lo importante es, uno, dice que hay que resistir a este adversario firmes en la fe. ¿Alguien de nosotros puede fabricar fe? ¿Verdad que no? ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Nada más. Entonces Él, si tú te mantienes firme, te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Ahora fíjense la visión que tenía aquí Pedro. En el verso 13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. ¿Ustedes creen que Pedro no sabía qué representaba Babilonia? ¿Verdad que lo sabía? Ahora nosotros que vivimos en el tiempo final, ya hemos hablado de Babilonia, vamos a tener que hacerle frente. Bueno, aquí tenemos bastante consuelo y firmeza. Uno, de que Jesús nos mantiene la fe. Jesús es el que nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Pero, aquí viene bien claro, Jesús nos ha llamado a usted y a mí a ser herederos, coherederos juntamente con Él. Pero dice la Escritura, siempre y cuando ¿qué? Padezcamos juntamente con Él. ¿Está sabroso lo que viene? Si ahorita empieza a hablar este personaje, ¿verdad? Y se ponen a temblar. ¿Por qué? Si hay uno más grande que Él. Él puede decir, vendrá el enemigo como un río, de verdad, pero Dios le va a levantar bandera y le va a decir hasta aquí. ¿Por qué? Porque el que lleva todos, el plan y todos los propósitos es Jesús. ¿Cierto o no? Entonces lo primero que necesitamos pedir a Dios es que nos dé valentía y nos dé fortaleza para estar del lado de Él bien firmes. Creer lo que Él nos está diciendo. Porque nosotros, usted y yo, tenemos un adversario. ¿Quién domina toda Babilonia? ¿Verdad? La serpiente antigua llamada de diablo Satanás. ¿Quién domina el papado? El diablo. Le dio silla, trono y autoridad. ¿Quién domina a la bestia de dos cuernos? Entonces, ¿qué le va a extrañar? Bueno, ¿no le interesaría a usted conocer bien cómo lo hace el diablo? Ya no cómo lo piensa, lo razona y lo habla. No. ¿Usted quiere verlo bien cómo actúa? ¿Está bien? Estamos en un campo de batalla, ¿no? Si usted va a pelear, vamos a suponer, usted va a hacer la guerra, yo se lo dije la vez pasada. Lo primero que tiene que saber es cuál es el propósito para el cual usted va a la batalla. Y la otra es conocer al enemigo. Porque si usted no lo conoce, ¿cómo se va a preparar? Yo le pido que ponga mucha atención a esta predicación y la que viene, porque vamos a desenmascarar todo, paso por paso a este enemigo. Lo vamos a exhibir y lo vamos a ver bien claro cómo actúa y cómo lo hace. ¿Ok? Vamos a Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 10. Dice lo siguiente:
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en la fuerza y en el poder de Él donde está nuestra fortaleza. Vístete de toda la armadura de Dios. ¿De quién es la armadura? De Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay que estar bien firmes en la fe, bien puestos donde se nos ha puesto. ¿Estamos en eso? Ok. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo le llama ahí? Huestes espirituales en las regiones celestes. Oiga, ¿qué ventaja tiene este ser? Uno, porque en primer lugar usted y yo no lo vemos. Se maneja en un ámbito que es de carácter espiritual, y para poderle hacer frente nosotros como carnales, tenemos que hacerlo con la ayuda de otro ser espiritual. Si no, fracasaríamos. Y entonces usted empieza a ver toda la armadura de Dios. Y dice al final, el verso 16, sobre todo toma el escudo de la fe, porque es la manera en que se pueden apagar los dardos del fuego del maligno. Aquí lo importante es ver, seguir las indicaciones. Vamos a suponer, nosotros somos soldados de Cristo, ¿sí o no? A ver, alguien me lee Amós 3:7. Amós 3:7. Y otro búsqueme segunda de Crónicas 20:20. Vamos a leer primero Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios no puede hacer nada si no da las indicaciones precisas para poder enfrentar este enemigo, pero lo hace a través de los profetas. ¿Estamos en eso? Entonces, léame segunda de Crónicas 20:20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto De Tecoa. de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Aquí está. Dios no puede hacer nada sin que lo anuncie a través de los profetas. Si tú quieres salir victorioso en la batalla, porque aquí estaba el rey Josafat dispuesto a ir a la batalla, ¿cuál fue la apelación que él hizo? Tengan confianza en Dios y crean en sus profetas, porque es la manera única de poder ser prosperados. Y la pregunta es, ¿nosotros creemos en lo que dice Dios? ¿Creemos lo que dice la palabra y no estamos dispuestos a tenernos a lo que dice? ¿Creemos a los profetas? ¿Está bien? Si queremos salir victoriosos, vale más que lo pongamos en práctica. Y yo siempre se lo he dicho, cuando se trata de asuntos proféticos o de cuestiones espirituales, usted vaya bien firme primero a lo que dice Dios. Una vez que lo que dice Dios, vale más que le haga caso a los profetas. Si queremos salir libres y prosperados, ¿estaremos dispuestos a hacerle caso? ¿Sí? Bueno, aquí lo va lo primero, ¿ok? Usted ya dijo que sí. Ya le leí el texto que dice que nosotros debemos de confiar en Dios y creer en sus profetas. Vamos a ver. Voy a leer la página 45 de Eventos de los Últimos Días. A medida que nos acerquemos al fin y dar la última amonestación al mundo, dice, resulta muy importante que los que acepten la verdad presente tendrán una clara comprensión de la naturaleza y la influencia de los testimonios. Ustedes se van a dar cuenta lo importante que son los testimonios. Dice que en su providencia Dios vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel desde su mismo nacimiento. Los testimonios están ligados con el evangelio eterno, están ligados con el mensaje del tercer ángel, el mensaje final que ha de iluminar la tierra.
Sigue diciendo, los hombres pueden valerse de un medio tras otro, pero todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana Huay y que le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Van a estar seguros si creemos. Pero ¿cómo vas a creer si ni siquiera los lees? ¿Cómo? Sigue diciendo en la página 48. Note bien lo que ella advierte. Dice, ¿cómo se regocijaría Satanás si lograse tener éxito en sus esfuerzos para penetrar dentro del pueblo de Dios y desorganizar la obra en un tiempo en que la organización esmerada es muy esencial? Porque así se evitarían los movimientos espurios. Dice que si nosotros creyéramos que Dios organizó esta iglesia y respetáramos y tuviéramos mucho cuidado de todos los movimientos espurios, dice, necesitamos sostener en forma pareja las riendas al fin de que no se quebrante el sistema de organización. No se debe de dar licencia a elementos desordenados que desean controlar la obra en este tiempo. Algunos han sostenido que a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. Pero el Señor me ha indicado en esta obra que no hay tal cosa como que cada hombre sea independiente. Así que cuando usted empiece a ver personas que ya pensaron, razonar y empiezan a hablar y que están en contra de, vale más que empiece a parar las antenas. Es más, le digo como se lo he repetido varias veces, apártese, ni siquiera los escuche, porque las palabras lo van envolviendo y los sentimientos se encuentran. Sigue diciendo, Dios ha investido a la iglesia con especial autoridad y poder que nadie puede sentirse justificado, dice, a desatender o despreciar, porque al hacerlo desprecia la voz de Dios. Dios ha otorgado a su iglesia la más elevado poder bajo el cielo. Es la voz de Dios en su pueblo unido como iglesia cuando debe de ser respetado. Cuando se respeta y está todo representado y se dice así es, vale más que le haga caso. ¿Puede equivocarse la iglesia? Sí se puede equivocar, pero eso no desmerece que Dios le dé atención y que ese sea el objeto querido. ¿Está claro? Porque es muy fácil llenarse de sentimientos de amargura, hermanos. En la página 52 de aquí de eventos sigue diciendo, el hecho de que estos hombres deben de estar en un sitial sagrado como si fueran la voz de Dios al pueblo. Dice, ten cuidado, dice. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que tal cosa va a ocurrir. Les digo, hermanos míos, el Señor tiene un cuerpo organizado por medio del cual Él trabaja. Cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado del pueblo, que está guardando los mandamientos de Dios, cuando comienza a pesar la iglesia en sus balanzas humanas y a pronunciar juicios contra ella, podéis saber seguramente de que Dios no lo está dirigiendo. ¿Le vamos a hacer caso a los profetas? ¿Quiere ser prosperado? ¿Advierte eso? ¿Sí o no? No hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. Dios va a encabezar la obra y Él va a poner en orden todas las cosas. Dios dice, ¿acaso Dios no tiene una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no es la iglesia triunfante, dice. Es la militante. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo, y esto habrá hasta el fin del tiempo, dice. Así va a estar, dice. Ni te estés preocupando. La iglesia debilitada y deficiente que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada es el único objeto de esta tierra al cual Cristo le concede su consideración suprema. Bueno, la pregunta es, ¿creemos al profeta? Y entonces, ¿por qué le hicieron caso? ¿Saben por qué le hicieron caso muchos? Por no leer.
por no leer, porque aquí lo dice bien claro. ¿Sabe cuántos movimientos yo he visto a través de casi 40 años dentro de la iglesia? Infinidad. Dígame si ha triunfado uno. Por un tiempo parecen, después se desinflan, caen y hasta llegan a abandonar la iglesia. La mayoría es lo que hace. Muy bien. Si creemos lo que Dios dice, el diablo, mire, el diablo está bien organizado. Dice que son principados, potestades, gobernadores. Oiga, tiene todo bien en orden. Y yo me pregunto, ¿y nosotros como iglesia? Nosotros también tenemos orden, ¿verdad? Nosotros tenemos una asociación general, tenemos divisiones, tenemos uniones, ¿verdad? Y luego tenemos las conferencias o las locales, ¿verdad? Y luego tenemos la iglesia, y dentro de la iglesia hay departamentos, hay todo. O sea, está todo bien organizado. Pero la cuestión es, ¿por qué fracasamos tanto? Fracasamos por no hacerle caso a Dios y al profeta, porque Dios no puede hacer nada sin que lo anuncie a sus siervos los profetas. ¿Está claro? Ahora bien, búsqueme Segunda de Reyes, capítulo 6. Verso 8. Dice lo siguiente: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Entonces el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me vas a declarar vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? O sea, ¿quién le está pasando toda la información? Y entonces dice: entonces uno de los siervos le dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo, ese que está en Israel, el cual declara al rey de Israel todas las palabras que tú hablas en la cámara más secreta. Él es el que se los dice. Por eso tenía ventaja el pueblo, ¿sí o no? Por más que el enemigo quería acecharlo y sitiarlo, ¿podía hacerlo? Pues no. Le hizo caso el rey de Israel a lo que decía el profeta Eliseo. Y mientras se lo dijo, todo funcionó bien. Tenía confianza en Dios, creía en los profetas, era prosperado el pueblo. Y todo lo que hacía en secreto, Dios se lo declaraba al pueblo a través del profeta. ¿Usted quiere saber todas las cosas secretas de Satanás? Nosotros tenemos información de todo, desde el cielo, desde que cayó, de todo lo que hizo, es más, y de lo que va a hacer hasta el final. Así que la culpa es de usted o mía si nosotros no nos enteramos, porque nosotros tenemos toda la información por anticipado, así como la tenía el rey de Israel en la época de los sirios. ¿Quiere conocerla? Para esto necesitamos echar mucho ojo y tener confianza. Mire, ahí mismo en Segunda de Reyes 6, verso 16. ¿Se acuerdan? Dice el 15 que se levantó en la mañana el varón de Dios, en este caso Eliseo, se empieza a llenar de temor el siervo, y entonces el verso 16 dice, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Más son los que están con nosotros. ¿Sabe lo que dice la señora White? Hablando de este incidente, ahí está en Patriarcas, en Profetas y Reyes. Busque la historia. Dice que eso que vio el siervo una vez que oró Eliseo y que vio todos los ángeles alrededor. Dice, si los seres humanos nos diéramos cuenta de todos los ángeles que nos protegen, de luchas encarnizadas contra los ángeles malignos, dice que procuraríamos más no meternos en problemas y enfocarnos más en la salvación. Porque hay ángeles que continuamente están llevando a cabo batallas cruentas, dice así ella, por librar nuestras almas.
Así que bien haríamos caso mejor a ellos. Vamos a hacerle caso a lo que Dios dice y a través del profeta. Para yo darme cuenta, yo necesito rastrear a este enemigo, ya se lo dije desde un principio. Ver lo que él piensa. Usted sabe, vamos a suponer, ¿usted sabe cómo se da cuenta la policía de un asesino que no da la cara? ¿Sabe cómo lo pesca? Y yo se lo digo esto para que se enseñe a estudiar lo que ellos le llaman el perfil. O sea, cómo se comporta la persona. Y cómo se comporta, no se puede salir de ese círculo. Y lo están acechando, lo están esperando. Aunque no lo conocen, saben que por el comportamiento lo va a volver a hacer, o va a hacer esto, o va a hacer aquello. Estudia muy bien el perfil. Y yo quiero que usted y yo nos enseñemos a estudiar bien el perfil de este enemigo. Porque entendiendo el perfil, cualquier acechanza, cualquier cosa que quiera hacer, él no puede salirse de ese perfil. Y una vez conociéndolo, inmediatamente usted se da cuenta y dice: esto es pecado, esto está mal. ¿Estamos en eso? Entonces vamos al principio. Vamos allá cuando se reveló en el cielo. Vamos a ver el primer concilio que se llevó en el cielo. Voy a leerles, yo no sé cuántos conozcan este librito. Se llama Profeta del Destino, escrito por René Norweger. Son puras compilaciones de espíritu de profecía de la señora White. Esta persona era una incrédula y se puso a criticar a Elena de White, se puso a investigar y se convirtió, hizo adventista. ¿Ok? Déjenme leerles el resumen que él da de cómo se llevó a cabo el problema desde el cielo. Voy a leer la página 148 de este libro. Y quiero que vaya viendo lo real que es el asunto. Porque a veces espiritualizamos demasiado a Satanás y lo evaporizamos, pero él es bien real, hermanos. Bien real. Y tan real es, alguien me lee Efesios 2:2, porque dice príncipe, ahí le llama, le dice que seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Leímos ahorita en Efesios 6, pero en Efesios 2, verso 1 y verso 2, fíjese bien lo que dice ahí. Visteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Dónde se mueve? En el aire. ¿Se acuerdan cuando Jesús sacaba a los demonios? ¿Por dónde los sacaba? ¿Verdad? Por la respiración. ¡Pum! ¿Cómo es que se mueve? ¿Cómo lo hace? Eso es lo que vamos a investigar. ¿Ok? Dice aquí, no de lo que le pasó a la señora White. En la visión que recibí en Lovett's Grove, volví a ver la mayor parte de los asuntos que había visto 10 años atrás concernientes al gran conflicto entre Cristo y Satanás, y se me instruyó que yo los escribiera. Se me mostró que aunque tendría que luchar, ¿sabemos que tenemos que luchar? Bueno, sabía que tendría que luchar contra los poderes de las tinieblas, porque Satanás haría esfuerzos definidos para estorbarme. Yo debía entonces confiar en Dios y en sus ángeles, que no me iban a abandonar durante este conflicto. Dice, esta vez fui transportada a una dimensión del tiempo indefinible antes de la historia escrita. Fui testigo de la guerra que se ocurrió allá en el cielo y de la rebelión y la caída de Lucifer. Yo quedé asombrada y perturbada al comprobar la infidelidad de un ser que una vez había sido el ángel más exaltado. Satanás, una vez que un ángel a quien se le honraba en el cielo, que le seguía en orden a Cristo, su semblante era como la de los otros ángeles, era benigno, denotaba mucha felicidad, su frente era alta, espaciosa, que indicaba poderosa inteligencia. Note bien cómo se miraba en un principio, ¿ok? Se lo digo para que vaya entendiendo el perfil, ¿eh? Y luego dice, su figura era perfecta, su porte noble y majestuoso. Pero cuando Dios dijo a su hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, ahí fue cuando Satanás sintió celos de Jesús. Cuando se escuchó que iban a crear al hombre. Y entonces uno se pregunta por qué. ¿Y por qué se ensaña contra nosotros? Vaya entendiéndolo. Él deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre. Y porque esto no se hizo, se empezó a llenar. Aquí va. Y húyale de estas cosas, ¿eh? Cuando en la mente empieza a surgir envidias, celos y odio,
porque él deseaba recibir los más altos honores después de Dios. O sea, hasta ahí él estaba conforme, dice, y él también quería honores, pero no decía que igual que Dios todavía, después de Dios, dice. Entonces, hasta entonces todo el cielo había estado en orden. Rebelarse contra su orden y su voluntad era el mayor pecado. Hubo entonces contienda entre los ángeles. Satanás y los que simpatizaban con él luchaban para reformar el gobierno de Dios. ¿Qué querían hacer? Dígame, si toda rebelión no hace eso. Quieren reformar la casa, el trabajo, quieren reformar la iglesia, quieren hacer tantas cosas. Es el mismo sentido. Dice, querían escudriñar la insondable sabiduría y averiguar cuál era el propósito de ensalzar a Jesús. Se rebelaron entonces contra la autoridad del Hijo. Toda la hueste celestial fue convocada para comparecer ante Dios. Y ahí se determinó que Satanás fuese expulsado del cielo con todos los ángeles que le habían unido en su rebelión. Hubo entonces guerra en el cielo. ¿Se fija dónde comenzó? Guerra en el cielo. Prevalecieron los ángeles buenos, fieles, y Satanás con sus secuaces fueron expulsados del cielo. Satanás se quedó asombrado. Ahora dice de su nueva condición porque había desaparecido su felicidad. Contempló a los ángeles que juntamente con él una vez habían sido tan felices, pero que ahora habían sido echados del cielo. Antes de la caída ni una sola sombra de descontento enturbiaba su perfecta felicidad. Ahora todos parecían ya cambiados. Empezaban a cambiar. Dice, estaban ahora sus rostros sombríos, manifestaban desesperación, entre ellos había luchas, discordias, amarga recriminación. Satanás hasta tembló cuando contempló su obra y estaba solo ya meditando en sus planes pasados, presentes y futuros. Ya estaba meditando a ver qué iba a hacer. Note bien, no se queda conforme ni estático. Dice, cuando Satanás se dio plenamente cuenta de que no había posibilidad de que regresase al favor de Dios, su malicia y su odio comenzaron a manifestarse. Entonces hizo un concilio y consultó a sus ángeles y trazó un plan para seguir obrando en contra del gobierno de Dios. ¿Cómo le iba a hacer si ya no podía entrar al cielo? Pero él hizo luego un concilio, así como usted y yo los hacemos aquí en la iglesia, ¿verdad? Él también tiene sus concilios. Y con sus ángeles. ¿Cuál era el tema? Ir contra el gobierno de Dios. Que cuando Adán y Eva fuesen puestos en el hermoso huerto, Satanás estaba ya haciendo planes para destruirlos. Desde antes ya tenía planes. Había que idear algún plan para inducirlos a desobedecer, dice. Puesto bajo la influencia más directa de Satanás y sus ángeles, se decidió que Satanás asumiría otra forma y manifestaría interés en el hombre. ¿Tiene la facultad Satanás de transformarse? ¿En qué se transformó? Una serpiente. Grábese eso bien, tiene la capacidad de transformarse. Y grábeselo cuando vea en la siguiente predicación, vamos a ver por qué y cómo lo hace. Sigue diciendo, tenía que hacerles insinuaciones en contra de la veracidad de Dios. Dios reunió a toda la hueste angelical al fin de tomar medidas para evitar la amenaza del mal. En el concilio celestial se decidió que los ángeles iban a visitar el Edén para advertir a Adán de que corría peligro de parte del enemigo. ¿Se le advirtió, sí o no? Dios no puede hacer nada sin que lo anuncie primero. Y en este caso envió directamente a los ángeles para avisarles del enemigo. ¿Estaban avisados? ¿Por qué cayeron? Si estaban avisados. ¿Confiaron en Dios? Y yo le pregunto a usted y yo, ¿confiamos en Dios y en lo que dice? Satanás comenzó su obra con Eva para inducirla a desobedecer. Total, el asunto fue que Satanás triunfó ahí en el Edén. Había hecho sufrir a los otros por su caída. Ahora él había sido expulsado del cielo, pues ahora ellos del paraíso. Se regocijó. Bueno, dijo entonces, dice, que había estado intercediendo, se encontró el plan de la salvación. Y ahora déjenme decirles cómo fue que ella vio a Satanás ya al final. Se me mostró a Satanás tal como había sido antes, un ángel excelso y feliz. Después me lo mostraron como es ahora. Todavía tiene una regia figura.
Todavía son nobles sus facciones, pero es un ángel caído. Pero su semblante ya denota viva ansiedad, inquietud y malicia, desdicha, odio, falacia, engaño y todo linaje de mal. Me fijé especialmente en aquella frente que tan noble fuera. Ya comienza a inclinársele hacia atrás desde los ojos. Vi que viene dedicándose al mal desde hace tanto tiempo, que en él las buenas cualidades se están degradadas. Todo rasgo de malo se le ha desarrollado. Sus ojos, astutos y sagaces, denotan ya profunda penetración. Su cuerpo era grande, pero ya las carnes le cuelgan flácidas en la cara y en las manos. Cuando lo vi, tenía apoyada la barbilla en la mano izquierda. Parecía estar muy pensativo. Se me le entreabrieron los labios en una sonrisa que me hizo temblar, que estaba cargada de malignidad y satánica astucia. Dice que entonces, cuando vio todo eso, dice que iban pasando, y Elena de White, como Jaime, dice, la visión que tuvo, formuló planes para escribirlo en un libro. Entonces dice que iban cuando pasaban por Jackson, Michigan, en su viaje hacia Battle Creek. Elena sugirió que se detuvieran para visitar a Daniel Palmer y su antiguo amigo. Apenas había llegado a la casa de la familia Palmer, ella empezó a experimentar una sensación aterradora que después describió así: la lengua rehusaba pronunciar lo que yo deseaba decir y me parecía tenerla grande e insensible. Sentí el corazón una extraña sensación de frío. Durante un tiempo estuve insensible, pero fui estimulada por las voces que pronunciaban sinceras oraciones. Traté de usar los miembros del lado izquierdo, pero estos resultaron completamente inútiles. Afectada por un grave ataque, perdí toda esperanza de reponerme. Pero una fe renovada en su misión empezó a restablecerse. Inició de inmediato la preparación del manuscrito. Y cuando yo empecé esto, se me mostró en visión que ese repentino ataque que yo sufrí en Jackson había sido provocado por Satanás con la intención de quitarme la vida. El asunto es serio, ¿no? Es bien serio. Todo el que quiera emprender la obra de Dios va a padecer persecución y hostigamiento de este ser. Pero no por eso necesitamos llenarnos de miedo. No por eso vamos a claudicar nosotros, ¿verdad? Tenemos confianza en Dios, tenemos confianza en los profetas. Si ella recibió esto, no te esperes cosas mejores de parte tuya. Ahora bien, ¿ustedes creen que Satanás se quedó contento y tranquilo? Voy a leer lo que Satanás empezó a hacer una vez que engañó a Adán y a Eva. Y lo leo en El deseado de todas las gentes, página 89 y 90 y 91. Grande era para el mundo los resultados que entablaba en juego el conflicto entre el príncipe de luz y el caudillo del reino de las tinieblas. Después de inducir al hombre a pecar, Satanás reclamó la tierra como suya. Y él se llamó príncipe de este mundo. Pensó establecer aquí su imperio, pero Cristo venía para desmentir tales pretensiones. Satanás sabía que él no podía ejercer poder absoluto sobre la tierra, a pesar de que él la reclamaba como suya. Sigue diciendo, perdón. Él veía que su autoridad no era absoluta. Veía en el hombre la obra de un poder que resistía su autoridad. Con intenso interés consideró los sacrificios que empezaron a ofrecer a Adán y sus hijos. Él empezó a discernir la comunión entre el cielo y la tierra, y entonces se dedicó a interceptar esta comunión. Representó falsamente a Dios, los ritos que señalaban al Salvador, y los hombres fueron inducidos a tenerle miedo a Dios. Fíjese cómo lo que vendió, la idea que vendió, se la compraron, tener temor de Dios.
Satanás excitaba las malas pasiones de los hombres al fin de asegurar su dominio sobre ellos. Satanás estudió las profecías del advenimiento del Salvador. De generación en generación trabajó para cegar a la gente acerca de esas profecías, al fin de que rechazasen a Cristo en ocasión de su venida. O sea, lo estuvo haciendo. Trabajó generación tras generación, incansable en su esfuerzo, con el fin de que rechazasen a Cristo en su venida. Al nacer Jesús, Satanás tembló al oír el mensaje del ángel. ¿Qué hizo Satanás? ¿Por qué empezó a temblar? Porque escuchó ¿qué? Del nacimiento de Jesús. Al final van a hablar ángeles. ¿Qué cree usted? ¿Se va a poner a temblar el diablo? Porque sabe que su hora llegó, no que ya llegó, ya va a ser exterminado. Sigue diciendo: el hecho de que el Hijo de Dios viniese a la tierra como hombre le llenaba de asombro y aprensión, puesto que había perdido el cielo, ahora estaba resuelto a vengarse. Desde su infancia, desde Belén, fue continuamente asaltado por el maligno, y en los concilios de Satanás se había resuelto a vencerlo. ¿Tiene concilio Satanás? ¿Verdad que sí? Había sido resuelto vencerle. Las fuerzas de la confederación del mal estaban asediando su senda para entablar guerra contra él y, si era posible, prevalecer contra él. En ocasión del bautismo del Salvador, Satanás se hallaba entre los testigos. ¿Estaba presente el diablo? Dígame si Jesús vio acaso algún vaporcito de un ser espiritual cuando lo enfrentó en el desierto. ¿Él vio un personaje, sí o no? ¿Lo pudo identificar? Pero ahora la multitud estaba ahí, revuelto con la multitud, ahí cuando Jesús iba a ser crucificado, y no lo discernían. Y yo le pregunto esto: ¿Satanás va a aparecer aquí en la tierra? Por eso le digo, estudie bien el perfil para que no sea engañado. Sigue. Satanás vio que debía vencer o ser vencido. Los resultados del conflicto significaban demasiado para ser confiado a sus ángeles confederados. Él debía dirigir personalmente la guerra. Todas las energías de la apostasía se unieron en contra del Hijo de Dios, y Cristo fue hecho blanco de toda arma del maligno. Esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Nunca sales de las filas del mal para entrar en el servicio a Dios sin que arrastres los asaltos de Satanás. O sea, la historia se vuelve a repetir en cada uno de nosotros cuando queremos servir a Dios. Cristo resistió la prueba del apetito, el amor al mundo y al amor a la ostentación que conduce a la presunción. Estas fueron las tentaciones, y son las tentaciones que tan fácilmente nos engañan a nosotros. Fíjense cómo empezó a trabajar. La gente se congregaba en derredor de Cristo y la multitud aceptaba sus lecciones de amor y benevolencia. Si los sacerdotes y rabinos no se hubieran interpuesto en estas enseñanzas, se hubiera realizado una reforma cual nunca fue en la presencia del mundo. Pero al fin de conservar su poder, estos dirigentes resolvieron quebrantar la influencia de Jesús. Su emplazamiento ante el Sanedrín y una abierta condenación de sus enseñanzas deberían de contribuir a lograr esto. Y basándose en esto, los rabinos esperaban excitar las sospechas en contra de Jesús. Afirmaban que trataba de destruir las costumbres establecidas, causando así división entre la gente. Pero los planes que tan celosamente procuraban cumplir estos rabinos nacieron en otro concilio de Satanás, otra reunión, al fin de engañar a los dirigentes. ¿Los pudo hacer? Después de que Satanás fracasó en su intento de vencer a Cristo en el desierto, combinó todas sus fuerzas para que se opusiese a su ministerio y fuese posible estorbar su obra. Lo que no pudo lograr por el esfuerzo directo y personal, resolvió efectuarlo por la estrategia. Apenas se retiró del conflicto en el desierto, tuvo otro concilio con sus ángeles. Maduró sus planes para cegar aún más a la mente del pueblo judío, al fin de que no reconociesen a su Redentor. Se proponía obrar mediante agentes humanos. ¿Para qué? Para infundirles su propia enemistad contra el campeón de la verdad. Iba a inducirlos a rechazar a Cristo,
hacerles la vida tan amarga como fuese posible, esperando así desalentarlos de su misión. Y los dirigentes de Israel llegaron a ser instrumentos de Satanás para guerrear contra el Salvador. Ojo con eso, hermanos. Ojo. Aunque esté poseído por el diablo y todo eso, ¿se acuerda usted cómo Jesús y Pablo se sometieron a ellos? Nunca se pusieron en contra de ellos. Cuando Jesús fue atacado directamente, Jesús nomás les dijo: ustedes son generación de víboras, sepulcros blanqueados. Pero le dijo a los que se curaban: vayan y sujétense a lo que diga el sacerdote, aunque estuviera equivocado. No lograban detener la misión de Cristo. Entonces, cuando Jesús ya triunfó y cuando Jesús estaba en el sepulcro, parecía que Satanás triunfaba. Se atrevió a esperar que el Salvador no resucitase. Exigió hasta el cuerpo de él y puso hasta una guardia alrededor de la tumba procurando retener a Cristo preso. Se airó acerbamente cuando sus ángeles huyeron al acercarse el mensajero celestial que iluminó todo. Se fija, tuvieron que salir despavoridos los ángeles malignos. Cuando vio a Cristo salir triunfante, supo que el reino suyo acabaría y que habría de morir finalmente. Eso lo supo Satanás. Pues al fin de dar muerte a Cristo, los sacerdotes se habían hecho instrumentos de Satanás. Ahora estaban enteramente en su poder. Estaban enredados en una trampa de la cual no veían otra salida que continuar en guerra contra Cristo. Se veía que los convenció y así llegaron hasta el final. Bueno, ¿qué pasó cuando Cristo resucita? Tu Hijo de Dios, tu Padre te llama, sal, dice. La muerte ya no tiene dominio sobre Jesús. Esto lo dice Primeros Escritos. Estoy leyendo Primeros Escritos, página 175. Primero leí 728 y ahora Primeros Escritos, página 178, 177 y 182. El Hijo de Dios le dice: tu Padre te llama. Los ángeles de Satanás hubieron de huir ante la refulgente y penetrante luz de los ángeles celestiales. Dice que fueron y se quejaron con su rey de que por violencia se les había arrebatado la presa, o sea, el cuerpo de Cristo. Pero su triunfo infernal duró poco. Entonces Satanás comprendió que después de un tiempo él mismo había de morir. Satanás y sus ángeles se reúnen nuevamente en concilio. Note bien, una vez que resucita, otro concilio, para deliberar acerca de cómo podían luchar contra el gobierno de Dios. Mandó Satanás a sus siervos que fueran a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos para engañarlos, para cegar sus ojos y endurecer sus corazones contra Jesús. Hagámosles saber a ellos que si dicen algo o divulgan algo de que Jesús ha resucitado, el pueblo los va a lapidar por haber condenado a muerte a un inocente. Un engaño tras otro. Primeros Escritos, páginas 176 y 177. Al morir Jesús pareció desvanecerse la esperanza de los discípulos, pero Satanás ya no se regocijó como antes. Ahora, por la muerte de Cristo, conoció que había de morir finalmente y que su reino sería dado a Jesús. Entonces Satanás tuvo consulta con sus ángeles. Lo que no había logrado contra el Hijo de Dios, ahora dice, era necesario, dice, redoblar esfuerzos y volverse con todo su poder y astucia contra sus discípulos. Debía Satanás y sus ángeles impedir a todo cuantos pudiera de que recibieran la salvación comprada por ellos por Jesús. Obrando así, todavía podía Satanás actuar contra el gobierno de Dios, porque así, dice, nos conviene, es de nuestro interés, le dijo a los ángeles malos. Hay que apartar de Cristo a cuantos seres humanos pudiese, porque los pecados de los redimidos con su sangre al final de cuentas van a caer sobre nosotros. Dice, van a caer sobre nosotros. ¿Qué pasó después de que Cristo ascendió al cielo? El cielo entero aguardaba la entrada triunfal de Jesús, que ascendía a su Padre. Vinieron ángeles del cielo para escoltar en gloria al Rey de gloria hasta el cielo, seguidos por numerosos cautivos que Jesús libertó cuando él resucitó. Satanás entonces tuvo otro concilio, otro consejo con sus ángeles acerca, dice,
con acerbo odio contra el gobierno de Dios, debían de duplicar ahora sus esfuerzos en contra de los discípulos de Jesús. Y ahora sí, en cada generación deberían de procurar engañar a cuantos creyeran en Jesús. Les dijo Satanás a sus ángeles que Jesús les había conferido a sus discípulos la potestad de reprenderlos y expulsarlos y de sanar a cuantos afligieran. Entonces los ángeles de Satanás salieron como leones rugientes, dice, a procurar la destrucción de los seguidores de Jesús. ¿Ha pasado eso en la historia? ¿Sí? Vamos a Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Esta es la batalla que hubo antes de que creara la tierra, ¿verdad? Ahora dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Ok? ¿Cuándo fue expulsado definitivamente del cielo? ¿Cuándo ya no podía entrar? Dice el versículo 10, y esto grábeselo bien. Entonces se vio una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Fue lanzado otra vez fuera del cielo cuando triunfó Jesús en la cruz. ¿Verdad que sí? Y entonces dice el verso 11, y ellos le han vencido por medio de ¿qué? La sangre de Jesús nos limpia, nos purifica de todo pecado. Y como dice Hebreos 9:14, hasta nos habilita para servir al Dios vivo. Pero ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos, porque menospreciaron sus vidas. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde se nos llama a ser fieles? Hasta la muerte. ¿Estaríamos dispuestos? Como dice ya Romanos 8, por lo cual estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, porque en Cristo somos más que victoriosos. Hermano, vete con esto en mente, la victoria está asegurada. Es hermoso ser llamado a la batalla y asegurarnos la victoria, Lo único que se requiere es que nos mantengamos firmes en el lugar donde se nos ha puesto. Así es el soldado. Si al soldado le dicen, aquí vas a estar, vale más que estés ahí. Estas son las órdenes. Bueno, hay que estar ahí. La manera de prepararte es esta. Vale más que le hagas caso. Dios dio indicaciones bien precisas acerca de cómo prepararnos y del lugar en que debemos de estar. Pues hay que estar bien firmes en la fe, ¿verdad? Con todo el escudo de la fe, ¿verdad? Porque es la manera que se apagan los dardos del fuego del maligno. Orando en todo tiempo y teniendo confianza en Jesús. ¿Hay algo imposible para Jesús? ¿En qué te estás ahogando ahorita? ¿Cuál es la preocupación? ¿Que acaso Dios no es poderoso? Bueno, entonces confiemos en Él. Vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a meternos a estudiar el espíritu de profecía. Y que Dios nos conceda gracia, hermanos, porque el tiempo cada vez se acorta y hay que redimir el tiempo, hermano, para tener una verdadera preparación, como les digo, porque del punto de vista humano, pareciera que lo que vamos a padecer es mucho. La Biblia dice que es poquito, porque sobre nosotros descansa un eterno peso de gloria. Dios me los bendiga, seamos felices y como dice la Escritura, hay que gozarse siempre en el Señor. Aquí nos veremos el mes que entra, si Dios lo permite. La próxima vez vamos a ver toda la estrategia del diablo en este tiempo. ¿Ok? Agradecemos al Señor por su palabra hablada en esta mañana. Vamos a ponernos en pie
y entonar las estrofas del himno de pie cristianos, número 506. Gracias, buen Padre, por tu bendición de tu compañía, Señor, y gracias a tu Santo Espíritu que ha estado con nosotros, en la cual nos haces ver, Señor, que con Jesús tenemos todo, somos más que victoriosos. Y gracias, Señor, por tener un destino eterno a tu lado, y gracias por darnos esta linda esperanza. Bendícenos mucho, Señor, ayúdanos a servirte donde quiera que nos lleves. Permite, Señor, que podamos comunicar a otras gentes estos bellos planes que tú tienes, de no tener miedo al enemigo. Sabemos que le tenemos respeto porque es más poderoso que nosotros humanamente, pero gracias sean dadas a ti que nos llevas de victoria en victoria. Bendícenos a todos, bendice a cada familia y permite, Señor, que donde quiera que estemos haya paz, armonía y mucho amor. Gracias por todo. En Jesús lo agradecemos y que este sábado siga siendo delicia a tu lado. Amén.